Mi familia olvidó mi cumpleaños porque estaban organizando fiestas en la piscina para mi hermano. Pero esta vez, usé mi bonificación para comprar una cabaña. Publiqué fotos, regalo de cumpleaños. Para mí misma, ¿su indignación? ¿En mediar? Reveladora. Las puertas giratorias de Geraisen PR me soltaron en la tarde de septiembre, con las luces de la orilla del río Chicago parpadeando como una celebración a la que no había sido invitada. Mis tacones golpeaban el pavimento en un ritmo que parecía demasiado agudo para la ocasión. Hoy cumplía 32 años, era una ejecutiva senior con más cuentas de las que podía manejar, y aún así, me llevaba a casa con el peso de una niña que todavía esperaba globos. Cuando llegué a mi apartamento en River North, mi teléfono había permanecido obstinadamente en silencio. Ni llamadas, ni mensajes, ni recordatorios de que el día me pertenecía. En la mesa de centro, estaba el pastel que había recogido esa mañana, una sola capa, glaseado blanco, una vela de pie, en posición de atención como un soldado esperando órdenes. Dejé mi bolso, lo miré por un momento, y me di la vuelta antes de que el escozor se hiciera demasiado intenso. El hábito me hizo abrir mi laptop, diciéndome que enterraría el silencio en otro borrador de propuesta. Pero, un desliz del trackpad, y Facebook floreció en la pantalla. La primera publicación me dejó helada. Mi hermano, Dne, de pie junto a la piscina en Evanston, con una copa de champán en alto. Detrás de él, una pancarta extendida con letras azules nítidas: «Felicidades por tu ascenso». Foto tras foto se desplazaba, nuestros padres flanqueándolo, primos que no había visto en años, todo el clan Luod reunido bajo luces de cadena y reflejos de neón en el agua. Todos ellos sonriendo, celebrando, mientras mi cumpleaños pasaba desapercibido a pocos kilómetros de distancia. La vela sin encender en mi sala de estar se volvió más pesada que cualquier peso que hubiera cargado desde la oficina. Cerré la laptop lentamente, como si cerrara una puerta a algo demasiado familiar, y me recosté contra los cojines, sabiendo que este olvido no había comenzado esta noche, sino años atrás. Las imágenes de la fiesta en la piscina de Dne se quedaron conmigo mucho después de que apagué la laptop. No eran solo la traición de esta noche, eran parte de un hilo tejido a través de cada etapa de mi vida, lo suficientemente apretado como para asfixiarme. A los 11 años, había usado mi mejor vestido para la cena familiar cerca de la escuela secundaria, esperando en un compartimento con un cupcake equilibrado en un plato desconchado. Mis padres habían prometido que regresarían a tiempo del encuentro de natación de Dne al otro lado de la ciudad. Conté los minutos, con la vela consumiéndose, hasta que una camarera se apiadó y cantó una versión suave y avergonzada de Feliz cumpleaños mientras otros clientes observaban. Mi familia nunca llegó. Cuando regresaron a casa esa noche, el trofeo brillaba en la mano de Dne, y mi cupcake permanecía intacto en el refrigerador. 6 años después, en mi cumpleaños número 17, preparé una bolsa de viaje para la casa de la abuela. Mis padres habían organizado un viaje de fin de semana a Dartmouth, la universidad soñada de Dne. Es su futuro, Maris, dijo mi padre, con un tono definitivo. La abuela me horneó un pastel e hizo todo lo posible para que el día se sintiera especial. Pero sentí la verdad en cada rebanada, que yo era un pensamiento secundario. Incluso la graduación universitaria no ofreció un respiro. El aire primaveral de Madison era brillante, y caminé por el escenario, summa cum laude, segura por un momento fugaz de que finalmente podría brillar. Pero esa noche, en la cena destinada para mí, Dne se puso de pie, haciendo sonar su copa para anunciar su compromiso. La conversación cambió instantáneamente, el foco de atención se movió como si yo nunca hubiera subido al escenario. Mi diploma se sintió sin peso junto al anillo de diamantes que brillaba en la mano de Jessica. Aprendí a sonreír, a desvanecerme en los bordes de las fotografías, a fingir que no importaba. Pero, al ver las luces de la piscina de Evanston en mi pantalla esta noche, supe que el patrón no era accidental. Era una tradición. El pequeño pastel en mi mesa parecía acusarme por haber esperado tanto, su vela sin encender haciendo eco de todas las veces que mis logros se habían apagado, y comprendí que el mañana exigiría algo diferente. La mañana después de mi cumpleaños, entré en las oficinas de Geraisen PR con la pesadez de la noche aún pegada a mí. Sin embargo, el mundo dentro de esas paredes de cristal giraba en un eje diferente. Lawrence, nuestro CEO, me interceptó antes de que llegara a mi escritorio, con una carpeta en la mano y una rara chispa de emoción en sus ojos. Maris, los números trimestrales acaban de llegar, dijo,
acercándome los papeles. 41% de crecimiento de ingresos en la campaña de traspaso. La junta está más que complacida. Escaneé las cifras, mi pulso acelerándose con cada línea. Era el tipo de resultado que la mayoría de los ejecutivos soñaban, el tipo de prueba que silenciaba a los escépticos. La sonrisa de Lawrence se suavizó cuando añadió, «Te has ganado esto», y deslizó un sobre mi escritorio. Dentro estaba la carta formal de confirmación y una bonificación de $82,000 por rendimiento. Por un momento, no pude moverme. Toda mi carrera había sido dedicada a buscar reconocimiento, no solo en casa, sino en todas partes. Ahora, aquí estaba, en blanco y negro, evidencia de que mi trabajo importaba, de que mi presencia creaba un impacto medible. Le di las gracias, con mi voz más firme de lo que me sentía, y llevé el sobre a mi oficina como si fuera algo frágil. Esa noche, abrí una botella de vino que había estado guardando y me permití saborear la victoria, aunque fuera brevemente. La ciudad brillaba fuera de mis ventanas, los faros trazando líneas de luz a través del río. Mi teléfono vibró, y por un tonto latido, pensé que podría ser alguien que finalmente recordaba ayer. «Mamá», decía la pantalla. Respondí rápidamente, la esperanza surgiendo a pesar de todo. «Maris, cariño», comenzó, su voz brillante. El alivio me invadió hasta que continuó, «Estamos planeando algo para el aniversario de Edne y Jessica el próximo mes, y esperaba que pudieras ayudar con el catering y las decoraciones. Eres tan buena en esas cosas». Apreté el tallo de mi copa, las palabras oprimiéndome con su crueldad casual. Ni una mención de mi cumpleaños, ni una pregunta sobre mi día, solo otra petición para hacer brillar más a Edne. Murmuré un vago acuerdo y terminé la llamada, mirando el sobre en mi escritorio. La bonificación estaba allí como una encrucijada, y sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que mi familia intentara reclamarla como suya. 2 días después de esa llamada, apareció una notificación inesperada en mi teléfono. Un hilo de mensajes parpadeó en la pantalla, la familia Luod. Fruncí el ceño. Nunca antes me habían invitado a uno de sus chats grupales. Por un momento, pensé que tal vez, finalmente, querían incluirme. Luego, los mensajes se desarrollaron. Charles, Maris debería contribuir al menos 20,000 para el aniversario de Edne. El lugar y el catering no son baratos. Elaine, ella acaba de recibir esa bonificación, es hora de que apoye a la familia por una vez. Me quedé mirando, el pulso latiéndome en los oídos. $20,000, una cuarta parte de lo que había trabajado años para ganar. Desplacé la pantalla. Bromas sobre lo generoso que Edne siempre había sido. Como el legado necesitaba ser honrado. Y luego el insulto final, mi nombre escrito como Maris, con 2 S, ni siquiera corregido. No debería haber dolido tanto, pero lo hizo. Una vida de ser ignorada condensada en una sola falta de ortografía. Ni siquiera mi madre podía molestarse en escribir bien el nombre de su hija mientras discutía cómo sacarle dinero. Mis manos temblaban mientras bloqueaba el teléfono, dejándolo boca abajo sobre mi escritorio. Afuera, el horizonte de Chicago brillaba con su habitual confianza. Pero adentro, sentí algo que cambiaba, que se endurecía. Durante años, me había tragado estos momentos enteros, sonriendo, asintiendo, aceptando silenciosamente el olvido. Pero esto era diferente. Esta era una prueba escrita, innegable e implacable. Volví a coger el teléfono, releyendo hasta que las palabras se volvieron borrosas. Apoyar a la familia. Como si nunca los hubiera apoyado con silencio, con paciencia, con todos los años de estar a la sombra de Edne. Esa noche, el sobre con la carta de mi bonificación yacía a mi lado en la mesa, sus bordes afilados contra la luz tenue. Por primera vez, no solo estaba herida, estaba enojada. Y la ira no se sentía fugaz. Se sentía como combustible, llevándome hacia la cena que habían planeado para el fin de semana. La casa Luod en Winnetka lucía tan pulcra como siempre, su exterior de piedra blanca brillando bajo la luz del atardecer. Estacioné en la acera, mis manos aferradas al volante más tiempo de lo necesario. Caminar por el sendero se sentía como entrar en un tribunal donde el veredicto ya estaba escrito. Adentro, la escena se desarrollaba tan predeciblemente como un guión que había memorizado desde la infancia. Mi madre se afanaba con las flores en el comedor.
Mi padre se servía un scotch junto a la chimenea, Inés se recostaba en el sofá, bronceado por algún viaje de fin de semana. Intercambiamos cortesías sobre salmón y espárragos, la conversación girando inevitablemente hacia los logros de mi hermano. Luego, mientras se colocaban los platos de postre, mi padre se aclaró la garganta. Maris, necesitamos discutir tu contribución a la celebración del aniversario de Edna y Jessica. Su voz llevaba el peso de un mandato, no de una petición. Mi madre intervino rápidamente, las perlas capturando la luz del candelabro. $20.000 cubrirían el lugar y el catering. La familia apoya a la familia, cariño. Durante años, esas palabras habían sido una correa. Esa noche, sentí cómo se rompían. No puedo, dije en voz baja. La habitación quedó en silencio. Los tenedores se congelaron a mitad de camino hacia las bocas. Las cejas de mi padre se fruncieron. ¿Cómo dices? No puedo contribuir con $20.000, repetí, mi tono más firme esta vez. Eso es una cuarta parte de mi bonificación. Tengo otros planes para ello. Un silencio se extendió por la mesa, denso e inflexible. Mi madre parpadeó, su sonrisa vacilante. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho exactamente por mí? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Colgaron en el aire, afiladas como cristales rotos. Mi padre se levantó, cerniéndose sobre la mesa. La ingratitud no será tolerada en esta casa. Tu hermano es el verdadero triunfador. Lo menos que puedes hacer es apoyarlo. Mis manos temblaron mientras recogía mi bolso, pero mi voz se mantuvo firme. Entonces, supongo que no pertenezco a esta casa. Salí antes de que la culpa pudiera arraigarse en mí de nuevo, el aire nocturno fresco contra mi piel. Para cuando llegué a mi apartamento, mi teléfono vibraba con un mensaje de Ivy. Cuando le conté lo que había sucedido, ella no dudó. ¿Qué han hecho exactamente por ti últimamente? Su pregunta permaneció en el silencio, dirigiéndome hacia una respuesta que había evitado durante demasiado tiempo. Los días posteriores a Winnetka transcurrieron en una neblina de silencio por parte de mi familia, roto solo por la voz firme de Ivy, recordándome que no era una oración completa. Aún así, el eco de la ira de mi padre y las lágrimas fingidas de mi madre persistían. Necesitaba algo más que palabras para demostrar que había terminado de interpretar mi papel en su guión. Una noche, abrí mi laptop y escribí propiedad frente al lago Michigan. Las listas se desplazaron por la pantalla, cabañas, casas, extensas propiedades encaramadas sobre amplias aguas azules. Una en particular me atrapó. Una cabaña con tejas de cedro cerca de South Haven, construida en la década de 1940. 4 dormitorios, una chimenea de piedra, una terraza envolvente frente al lago. Las fotos mostraban pinos maduros que bordeaban el patio, el tipo de tranquilidad que parecía una promesa. 2 días después, me paré en esa terraza, el aire de septiembre penetrante con el aroma del agua y el humo de la leña. El agente inmobiliario explicó que los propietarios ya se habían mudado a Arizona. Estaban motivados para vender. Mi crédito era sólido, mi bonificación intacta. Por una vez, todo se alineó. La compro, me oí decir. Las palabras sonaron extrañas, audaces, pero completamente correctas. En el cierre, la señora Harrington se sentó a mi lado, con las manos cruzadas sobre su bolso. Había insistido en venir, declarando que nadie debería firmar papeles para un nuevo hogar sola. Cuando el documento final se deslizó sobre la mesa, ella colocó su mano ligeramente sobre la mía. A veces la libertad no es un regalo, dijo suavemente. Es una elección. Firmé mi nombre con una firmeza que no había sentido en años. Las llaves se deslizaron en mi palma, pequeñas y metálicas, pero más pesadas que cualquier cosa que hubiera llevado a casa desde una oficina. Conduciendo de regreso a Chicago con la escritura guardada en mi bolso, me di cuenta de que la familia Luod podía quedarse con sus fiestas en la piscina y sus fotos posadas. Yo tenía algo mejor, un santuario de mi propia creación, y una cerradura que solo mi llave podía abrir. El primer fin de semana en la cabaña, desperté con la luz que entraba a raudales por los amplios ventanales y el sonido de las gaviotas volando bajo sobre el agua. El aire olía a pino y a posibilidad. Llevé mi café a la terraza de cedro, descalza, y tomé una foto casi sin pensarlo,
solo yo, el lago extendiéndose infinito detrás de mí, la barandilla todavía áspera por el tinte fresco. En la línea de la leyenda, escribí, regalo de cumpleaños para mí misma. Luego pulsé publicar. Para cuando enjuagué mi taza, mi teléfono vibró con una avalancha de notificaciones, 17 llamadas perdidas en la primera hora. Decenas de mensajes amontonándose unos sobre otros. El nombre de mi madre aparecía una y otra vez. ¿Cómo pudiste hacer esto sin nosotros? Estás haciendo que la familia quede mal. Llámame inmediatamente. Dejé el teléfono, dejando que vibrara hasta silenciarse. Por una vez, no me sentí culpable. Me sentí libre. Esa tarde, la cabaña se llenó de gente que se había presentado para mí de maneras que mi familia nunca lo había hecho. Ivy llegó primero con una botella de vino y su humor irreverente. Colegas de Jeraísen la siguieron, sus risas inundando las habitaciones. La señora Harrington apareció al final, llevando una colcha en tonos azules y verdes. Todo hogar necesita algo cosido con amor, dijo, poniéndomela en los brazos. Hicimos una parrillada en la terraza, la música sonaba suavemente de un altavoz, el lago capturando el último oro del día. Miré los rostros que brillaban a la luz del fuego, dándome cuenta de que no necesitaba la aprobación de una familia para sentirme celebrada, solo necesitaba personas que me vieran, que eligieran estar aquí. Mientras mi teléfono se iluminaba dentro con más acusaciones, me serví otra copa de vino y la levanté con mis amigos, sabiendo que el verdadero ajuste de cuentas con mis padres aún estaba por llegar. La invitación a cenar llegó como una orden, no como una petición. Domingo, 7 en punto. Necesitamos hablar, había dicho la voz de mi padre por teléfono, cortante y definitiva. Conduje a Winnetka con 3 álbumes de fotos apilados en el asiento del pasajero y una carpeta de recibos escondida debajo. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que el cuero gimió. Adentro, la mansión lucía igual que siempre, grandiosa, inmaculada, un museo de apariencias. Mi madre me recibió con pañuelos ya en la mano, los ojos delineados con un eyeliner cuidadosamente difuminado. Mi padre permanecía rígido junto a la chimenea, con un vaso de scotch en la mano. Ne se movía incómodo en el sofá, la sonrisa de su esposa quebradiza a su lado. Nos sentamos en la mesa del comedor, la buena porcelana brillando a la luz de las velas. Mi padre no perdió el tiempo. Tu comportamiento ha sido imprudente, comprando propiedades sin consultarnos, publicándolo en línea. Esto deja mal a la familia. Deslicé el primer álbum sobre la mesa. Hablemos de familia. Las páginas se abrieron a los cumpleaños de Edne, fiestas en la piscina repletas de amigos, un coche envuelto en un lazo a los 18, padres radiantes en cada foto. La mandíbula de mi padre se tensó, pero no dijo nada. Colocé el segundo álbum al lado, páginas escasas, cupcakes comprados en la tienda, una foto mía a los 11 años con la abuela, la única vela ya medio derretida. Este es mío, dije. La mano de mi madre tembló mientras pasaba las páginas vacías. El tercer elemento era una hoja de cálculo, resaltada y codificada por colores. Matrícula pagada por completo para Edne, becas parciales para mí, vacaciones en el extranjero para él, campamentos de verano para mí, miles contra cientos. Los números contaban su propia historia. Finalmente, desplegué una página de diario escrita con lápiz descolorido, quizás el próximo año recordarán mi cumpleaños sin que la abuela llame. El silencio que siguió fue más pesado que el aire mismo. Mi madre comenzó a llorar, esta vez sin cálculo. El rostro de mi padre se enrojeció, su voz ahogada. Los ojos de Edne permanecieron fijos en una foto de sí mismo a los 8 años, mi rostro más joven borroso en el fondo, sonriendo demasiado forzadamente. Recogí mi bolso, pero dejé los álbumes y papeles en el centro de la mesa. Considérenlos un regalo, dije, y salí a la noche, el peso que llevaba transformándose en algo más agudo, resolución para lo que viniera después. El fin de semana siguiente, regresé a Southaven con el maletero de mi coche lleno de víveres, vino y flores. El aire se sentía diferente al abrir la puerta, más ligero de alguna manera, como si la propia cabaña me hubiera estado esperando con compañía. Esta vez, el silencio no era soledad. Era anticipación. A última hora de la tarde, las habitaciones comenzaron a llenarse. Ivy apareció primero, con los brazos cargados de bolsas de comida, su risa resonando por el pasillo antes incluso de que la viera.
Pronto, la siguieron colegas de Geraisen, sacudiéndose el viaje desde Chicago, dejando botellas en el mostrador y saliendo a la terraza para admirar la vista al lago. La casa que una vez había sido solo una idea en el listado de un agente inmobiliario, ahora latía con calidez y voces. Mientras el sol se ponía, nos reunimos en la terraza con platos de comida a la parrilla equilibrados en nuestros regazos. Ivy levantó su copa y sonrió. Por la mujer que se eligió a sí misma, dijo, con voz firme, pero ojos brillantes de orgullo. El aplauso que siguió fue más fuerte que cualquier brindis que hubiera escuchado en el comedor de mis padres. La señora Harrington llegó justo cuando el crepúsculo teñía el agua. Me entregó un paquete, una colcha hecha a mano en tonos azules y verdes, cosida a mano. Todo hogar merece algo hecho con amor, susurró. Parpadeé para contener las lágrimas mientras la desdoblaba sobre el respaldo de una silla, la tela capturando la última luz dorada del día. Por primera vez en 32 años, mi cumpleaños no estuvo marcado por la ausencia o la decepción, sino por regalos, por personas que se habían presentado porque querían, no porque estuvieran obligadas. Me recosté, dejando que sus risas me envolvieron, y sentí una sensación de pertenencia que había dejado de creer posible. La colcha colgada en la silla detrás de mí parecía menos un regalo y más un cimiento. Y supe, mientras miraba el lago, que esta tradición comenzaría aquí y solo crecería más fuerte. Cuando llegó mi cumpleaños número 33, la cabaña ya no se sentía nueva. Las paredes exhibían fotos enmarcadas de campañas que había liderado. Los estantes se colmaban con libros que me había prometido leer, y la colcha de la señora Harrington yacía doblada sobre el sofá como un recordatorio constante de que el amor podía coserse. Ese mismo año, en primavera, me habían ascendido a directora senior en Geraisen, y esa noche la casa, una vez más, se llenó con las voces de amigos que se habían convertido en familia. La terraza bullía de conversación, con copas tintineando sobre el telón de fondo del lago Michigan que se volvía dorado bajo la última luz. Ivy hizo un brindis, llamándome la persona más arriesgada que conocía, y la risa fluía fácilmente en el aire. Por una vez, la alegría no se sintió frágil. Se sintió ganada. Cuando un coche entró por el camino de grava, esperé que fuera otro colega llegando tarde. En cambio, era Edne. Se quedó torpemente en el borde de la terraza, con un paquete en las manos. Quería darte esto, dijo en voz baja. Dentro del envoltorio había una fotografía restaurada, yo a los 7 años, con el cabello enredado, riéndome en un columpio de neumático. La encontré en las cajas de papá, explicó. Pensé que deberías tenerla. Más tarde, después de que la multitud disminuyó, mi madre apareció en la puerta. Una pequeña caja de panadería temblaba en sus manos. Dentro había un solo cupcake con una vela. Pastel de zanahoria, dijo, con la voz entrecortada. Siempre te gustó. No era una disculpa, pero era algo. Mientras el sol se hundía y el último de mis invitados se adentraba, me quedé en la terraza con la foto en una mano y el cupcake en la otra. Levanté mi copa hacia el horizonte, ya no esperando que el reconocimiento viniera de ellos, sino sabiendo que podía crearlo yo misma.